Tengo 73 años y durante casi media vida todo el mundo en Santo Domingo me conoció como el escudo de Israel. Fui el rabino más respetado de la comunidad Beit El, un hombre que usaba su voz en la radio para humillar a cualquiera que hablara de Jesús, mientras cobraba un sueldo alto por defender una fe que yo mismo estaba traicionando. Durante 15 años viví una mentira que me estaba matando. De día gritaba contra el Mesías en el púlpito, pero al llegar la noche, cuando mi esposa Miriam se dormía, yo echaba la llave a mi despacho y me ponía de rodillas para rezarle al mismo hombre que intentaba destruir por la mañana. Estoy en esta cama de hospital escuchando el pitido de la máquina porque no quiero morir con este secreto que me alejó de la mujer que amaba. Todo cambió esa noche de lluvia de 2024, cuando un solo versículo sobre la vergüenza me rompió por dentro y ahora estoy aquí sintiendo el frío de estas sábanas blancas del hospital y escuchando el pitido constante de esa máquina que cuenta mis últimos latidos. No quiero morir con este peso en el pecho. Viví 15 años escondiendo que me había enamorado de la verdad que tanto perseguía. Me volví un experto en el engaño, un actor que cobraba un buen sueldo por defender cosas que yo mismo sabía que no eran verdad. Si estás escuchando esto, es porque necesito contarte cómo destruí mi propia paz y cómo estuve a punto de perder a la mujer que me amaba por culpa de mi orgullo. He sido un hipócrita, un cobarde que eligió el dinero y los aplausos antes que la honestidad. Pero antes de irme, tienes que saber lo que pasó aquella noche de lluvia. Yo no era un cualquiera en Santo Domingo. Me llamaban el escudo de Israel. Cuando había un debate en la radio sobre religión, todos esperaban mi turno. Yo disfrutaba aplastando a los pastores con mis conocimientos. Tenía una biblioteca llena de libros antiguos y una lengua que cortaba como un cuchillo. La gente de la comunidad Beitel me miraba como si yo tuviera las llaves del cielo. Me sentaba en mi silla de cuero, en ese despacho que olía a papel viejo y café cargado, y sentía que el mundo era mío. Los jóvenes venían a pedirme consejos sobre todo, desde negocios hasta bodas. Yo les hablaba con una seguridad que ahora me da asco. Era un actor perfecto, un hombre de leyes que no dejaba pasar ni una sola falta a la tradición de mis padres. Mi vida era un desfile de respetos. Miriam siempre tenía mi ropa limpia para el Shabbat. En la sinagoga, el silencio se hacía cuando yo entraba por la puerta principal. Ese poder te emborracha. No es solo dinero, es sentir que nadie puede cuestionarte. Yo mandaba en los hogares de otros, decidía quién era digno y quién no. Si un muchacho preguntaba por Jesús, yo lo llamaba a mi oficina y le quitaba las ideas con amenazas. Fui duro, muy duro. Creía que estaba protegiendo un muro sagrado, pero solo estaba construyendo mi propia cárcel de orgullo. Todos me aplaudían en las calles y yo caminaba con la cabeza alta, convencido de que Dios estaba de mi lado por mi ferocidad. No había rincón de la comunidad donde mi palabra no fuera la ley final y definitiva. Pero una noche, buscando argumentos contra los evangélicos, tropecé con algo que no esperaba. Tenía un Nuevo Testamento escondido bajo otros libros, solo para estudiar al enemigo. Abrí una página y leí unas palabras que me asustaron. Decía algo sobre avergonzarse de él ante los hombres. Era Marcos, capítulo 8, versículo 38. Me quedé helado. El texto decía que si yo me avergonzaba de sus palabras, el Hijo del Hombre se avergonzaría de mí ante su Padre. Cerré el libro de golpe. Sentí un sudor frío bajando por mi espalda. Intenté convencerme de que era solo cansancio. Lo guardé bajo llave y me fui a la cama, pero el corazón me golpeaba el pecho.
Esa frase se quedó dando vueltas en mi cabeza toda la noche y no pude cerrar los ojos ni un solo minuto. La comunidad Beit El era mi universo entero. En Santo Domingo, si eras judío, ese era el lugar donde todo pasaba. No necesitábamos el mundo de afuera. Teníamos nuestras propias reglas, nuestros negocios y nuestras penas. Yo caminaba por los pasillos de mármol de la sinagoga y sentía que el suelo era sagrado. Las puertas de madera pesada hacían un ruido seco al cerrarse, dejando fuera el pecado de la ciudad. Allí dentro olía siempre a libros viejos y a café cargado. Todo estaba diseñado para que te sintieras seguro, pero también vigilado por 1000 ojos. Si alguien faltaba un sábado, el lunes ya todos lo sabían en el barrio. Yo era el que preguntaba por qué no vinieron, el que decidía quién era digno de subir y leer la Torá ante todos los demás. Mi despacho no era solo una oficina, era el tribunal de la fe. Allí venían los padres llorando porque su hija salía con un muchacho cristiano. Yo cerraba la persiana, me sentaba tras mi gran mesa de roble y dictaba sentencias sin dudar. Les decía que el mundo exterior era peligroso, que fuera de nuestras murallas solo había oscuridad. Nos protegíamos con un amor que a veces se sentía como una cadena de hierro que apretaba mucho el cuello. Mi cara salía en los periódicos y mi nombre era sagrado para ellos. Cuando caminaba por las calles de Piantini, los vecinos bajaban la cabeza con respeto al verme pasar. Nadie se atrevía a cuestionar mis decretos. Vivíamos encerrados en un mundo pequeño donde el aire era limpio pero muy escaso, y yo era el guardián. Recuerdo a un muchacho llamado Samuel. Tenía unos ojos muy grandes y siempre llevaba una kipa azul que le quedaba un poco suelta. Vino a mi despacho una tarde, temblando de puro nerviosismo. Rabino, he estado leyendo sobre Isaías 53, me dijo con una voz muy bajita, casi un susurro. Yo sabía perfectamente lo que sentía porque yo estaba sintiendo lo mismo en mi corazón, pero mi silla de cuero era demasiado cómoda y mi sueldo era demasiado alto para ser un hombre honesto. Me levanté de golpe y le grité con toda mi rabia fingida. Lo llamé traidor delante de su propio padre. Vete de aquí. No ensucies esta casa con tus dudas, le espeté con desprecio. El pobre chico agachó la cabeza y vi cómo se le llenaban los ojos de lágrimas. Yo mismo rompí su fe. Luego estaban los famosos debates en la Radio Nacional. Una tarde me enfrenté a un pastor joven que apenas tenía palabras para defenderse de mis ataques. Él hablaba con mucho amor, pero yo tenía conmigo los argumentos de siglos de estudios antiguos. Lo humillé en directo, me burlé de su sencillez ante miles de personas que nos escuchaban. Miriam me oía desde casa, orgullosa de su marido, el gran sabio de la ciudad. Al salir de la cabina de radio, el pastor se me acercó con humildad. Tenía las manos llenas de callos, de trabajar muy duro en el campo. Rabino, yo solo sé que él me cambió la vida, me dijo con una paz increíble. Yo le respondí con un desprecio que todavía me quema. La fe de los ignorantes no sirve de nada, sentencié. Fui un verdugo despiadado. Pasaron 15 años viviendo de esa manera, como si fuera un espía metido en mi propia casa. Cada vez que Miriam me preguntaba por qué no podía dormir, yo le inventaba alguna mentira sobre el trabajo. Ella me ponía su mano en el hombro, esa mano suave que siempre olía a jabón de flores, y yo me apartaba bruscamente. No era capaz de mirarla a los ojos porque sentía que mi mirada me iba a traicionar. Prefería el frío de mi despacho solitario a la calidez de su abrazo sincero. Me convertí en un extraño que solo sabía hablar de leyes y de castigos severos. Cuanto más creía en Jesús en secreto, más odio lanzaba contra él en mis discursos públicos. Todo lo hice por pura cobardía, por no perder mi prestigio. Fui un cobarde miserable.
Miriam era todo lo que yo tenía de bueno, la mujer que estuvo a mi lado desde que no teníamos nada más que unos libros y muchas ganas de servir a los demás. Tenía esa costumbre de morderse el labio inferior cuando algo le preocupaba y de arreglarse el cabello con un gesto rápido que a mí me encantaba mirar. Pero cuando empezó mi mentira, me alejé de ella de una forma cruel. Ya no podíamos hablar en la cena de nada que fuera real o importante. Yo me sentaba a la mesa, miraba el guiso que ella había preparado con tanto esmero y solo sentía un nudo amargo en la garganta. Ella me preguntaba cómo me sentía y yo le respondía con versículos vacíos, con leyes frías que nos separaban cada vez más. Recuerdo el olor a jazmín de su almohada. Dormir en la misma cama se convirtió en un castigo diario. Yo esperaba a que su respiración fuera lenta y pesada para levantarme sin hacer ruido. La dejaba allí, sola en la oscuridad, mientras yo me refugiaba en mi despacho bajo llave para rezar a escondidas. Perdimos esos domingos por la tarde caminando por el malecón, cuando simplemente nos sentábamos a mirar el mar sin decir nada, solo cogidos de la mano. Yo ya no podía sostenerle la mano porque sentía que mis palmas sudorosas le contarían mi secreto. Ella envejeció a mi lado y yo me perdí ver cómo aparecían esas arrugas pequeñas alrededor de los ojos que antes la hacían reír. Me perdí ser su esposo para ser solo un rabino famoso que recibía aplausos en la calle, pero llegaba a una casa fría. Una vez la encontré en la cocina a las 3 de la mañana. Ella sostenía su taza de té con las dos manos, como buscando un poco de calor en medio de la noche. Me miró con una tristeza que me partió el alma, pero yo no dije nada. Solo busqué un vaso de agua y volví a encerrarme. No fui capaz de decirle, Miriam, tengo miedo, ayúdame. Preferí que ella pensara que yo ya no la amaba antes que confesarle que el gran rabino de Santo Domingo era un hipócrita. Ese fue el precio de mi orgullo y de mi sueldo. Destruí la confianza de la única persona que me conocía de verdad. Por fuera seguía siendo el escudo de Israel, pero por dentro era un hombre vacío que había convertido su hogar en una oficina llena de sombras. Fue una noche de lluvia fuerte en el año 2024. El agua golpeaba los cristales de mi despacho con una rabia que me asustaba. Estaba harto de ser un actor y de engañar a mi gente. Me puse de rodillas en la alfombra roja, justo en el centro de mi oficina de rabino. Mis rodillas viejas crujieron, pero el dolor físico no era nada comparado con el alma. El texto de Marcos 8:38 me martilleaba la cabeza sin descanso. El que se avergonzare de mí. Yo era ese hombre cobarde. Me avergonzaba de él por mantener mi estatus y mi buen sueldo. Lloré con la frente apoyada en la madera fría de mi mesa de roble. El escudo de Israel estaba destrozado en el suelo. El silencio del despacho ya no era paz, era una condena. De pronto escuché el sonido seco de la cerradura. Me quedé helado, todavía de rodillas y con la cara mojada por las lágrimas. Era Miriam. Ella siempre dormía profundo, pero esa noche algo la despertó. Entró caminando despacio, con su bata azul de flores y el cabello gris sobre los hombros. Sus ojos se fijaron de inmediato en el Nuevo Testamento que estaba abierto sobre mi escritorio, justo al lado de los libros de leyes. Yo bajé la mirada, esperando que gritara o que saliera corriendo de la casa, pero ella no se movió. Se acercó a mí y puso su mano tibia sobre mi cuello. Jonathan, susurró con una voz muy suave, casi como una caricia. Yo solo pude responderle con el corazón roto. Perdóname, Miriam. He vivido una mentira horrible durante 15 años seguidos. Ella se sentó en el suelo a mi lado, en ese despacho que siempre fue un sitio de leyes duras y castigos.
Me miró a los ojos y no vi desprecio, sino un cariño que no merecía. Lo sabía desde hace 3 años, me dijo mientras me apretaba los dedos con fuerza. Encontré tu libro y te oí rezar muchas veces en la oscuridad. No podía creerlo. Ella me había protegido en silencio por puro amor. En ese instante, en medio de las sombras de mi oficina, dije su nombre en voz alta por primera vez. Yeshua es el Mesías, Miriam. Él es el que me ha cambiado. Ella asintió y lloramos juntos, abrazados sobre la alfombra. El peso de mi hipocresía se esfumó. Ya no era el gran rabino, solo era un hombre perdonado. Ahora ya no soy el gran rabino de Beit El. Perdí mi despacho de roble, mi sueldo alto y los aplausos en la calle. Muchos de mis viejos amigos cruzan la acera cuando me ven pasar por el barrio, como si yo tuviera una enfermedad contagiosa. Vivo en una casa pequeña con Miriam, lejos de los lujos de antes. Mis manos ya no sostienen libros de leyes pesados, sino que tiemblan un poco mientras preparo el café por las mañanas. Pero por primera vez en 15 años puedo mirar a mi esposa a los ojos sin sentir vergüenza. Ya no tengo que esconder nada ni guardar secretos bajo la cama. Las sábanas de este hospital están frías, pero mi pecho está tranquilo. He cambiado la gloria de los hombres por una paz que no se compra con dinero. Si tú me estás escuchando y tienes mando sobre la fe de otros, escúchame bien. No hagas lo que yo hice. No vendas tu verdad por un puesto de honor o por el miedo a lo que digan los vecinos el sábado. El orgullo es una comida muy cara que te deja el alma vacía. Si sientes que estás viviendo una mentira, para ahora mismo. No esperes 15 años como hice yo, perdiéndote los abrazos de tu gente por proteger una mentira que no sirve para nada. La verdad duele cuando sale, pero la mentira te mata por dentro poco a poco. Llama a ese hijo que echaste de casa. Dile a tu esposa la verdad hoy mismo. No esperes a estar en este hospital para ser libre. Me llamo Jonathan y hoy por fin duermo en paz.